Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el libro de Eclesiastés. Estamos comenzando con estos devocionales basados en el libro de Eclesiastés y el día de hoy estaremos revisando nuestro devocional o basando nuestro devocional, perdón, en el capítulo 1 del versículo 12 al 18. Es el final del primer capítulo del libro de Eclesiastés, el cual hemos titulado El intento de comprender la vida. El intento de comprender la vida. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos sirve de texto para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije: a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Bien, en esta porción, el predicador Salomón plasma cómo es que buscó comprender en qué consistía la vida y cómo resolver los difíciles problemas que presenta. Así, Salomón se puso a analizar cómo sería la vida si todo terminara con la muerte. Pero sus conclusiones discrepan mucho de las ideas que nosotros podemos eh, cavilar o concluir en una serie de pensamientos en una tarde. El predicador incluso llegó a aborrecer la vida. Además, cuando Salomón reinaba sobre Israel, Dios le bendijo dándole más sabiduría que ningún otro ser humano. Así que pareciera que el predicador defendiera la validez de su argumentación basándose en dos cosas. Primero, que es un rey supuestamente ilustrado y capaz. Por lo tanto, lo que dice es resultado de sus experiencias personales. Habla como sabio que es de las experiencias propias, no de lo que otros puedan decir. Comienza aquí propiamente estas meditaciones y es difícil contestar sobre todo los cuestionamientos que nos hacen esta sección. Nos encontramos además sobre una concienzuda indagación de que si la sabiduría es el sumo bien del hombre, la, res, la respuesta sería una rotunda negación, un rotundo no. El predicador ilustra su propia vida como muestra de la vanidad de su búsqueda de lo mejor de la vida, lo cansado de la búsqueda de la sabiduría. Salomón la entiende y relata cómo se había dedicado a la búsqueda de la sabiduría, queriendo saber todo lo posible sobre el hombre y sus actividades, con el resultado de que se convenció de que esto también es vanidad. Toda la sabiduría del hombre no puede rectificar lo torcido de la vida. Creció en sus conocimientos más que todos los que habían vivido en Jerusalén.
Pero cuanto más sabía, más se afligía de espíritu, porque el entendimiento de los males del mundo y su fuente, sin el poder para rectificarlos, es miseria al alma insensible. Por eso la futilidad del logro humano en cuanto a la sabiduría y el conocimiento. Salomón nos muestra una discusión acerca de la futilidad de los logros humanos y su valor real, citando su investigación personal. Hace mención de la gran variedad de oportunidades que tuvo para observarlo, dada su posición como rey. Así establece que, apoyado por su notable sabiduría y conocimiento, hizo una investigación minuciosa y amplia de todo el quehacer humano. Llega entonces a una conclusión de que toda ella es penosa y por lo tanto es inútil y una completa vanidad. De hecho, es tan inútil como correr tras el viento, lo cual representa un gran esfuerzo que no logra resultado alguno, pues no hay quien pueda alcanzarlo por mucho que se esfuerce. Salomón utilizó la frase aflicción de espíritu 9 veces y todas aparecen en la primera mitad del libro. El sabio rey apoya su veredicto en sus observaciones personales que habían demostrado que los logros del hombre dejan mucho que desear. El esfuerzo y la acción humanos no pueden enderezar todas las irregularidades o contrarrestar todas las deficiencias que se observan en las cosas. Así pues, la investigación de Salomón sobre la vida se basó en esta tarea de tratar de entender todo lo que sucede a los seres humanos. Limitó su investigación a lo que se hace debajo del cielo, es decir, en el mundo natural, en el mundo de los seres vivos. No tomó en cuenta la posibilidad de que hubiera recompensas más allá de esta vida. Puso esa limitación porque, como muchos otros en Israel, él no estaba seguro de que habría juicio y vida después de la muerte. Dice el versículo 13, dediqué mi corazón. En la Reina Valera 60 dice el versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dediqué mi corazón. Como más adelante en el versículo 16 donde dice, hablé con mi corazón, podemos traducirlo como me dije. Vanidad y aflicción de espíritu es una expresión repetida que encontramos aquí y en otras partes del libro y que algunos llegan a traducir como correr tras el viento o algunas formas parecidas en algunas otras versiones, formas que nuestra versión anota al pie de página como posible. La idea es que todo en la vida es un trabajo inútil. Lo torcido no se puede enderezar. Reza un versículo, un dicho en nuestro contexto latinoamericano: árbol que nace torcido no se puede enderezar. Posiblemente es un refrán popular que afirma las razones del autor, que es imposible corregir lo malo o lo incorrecto. Aún esto es conflicto de espíritu, quien añade conocimiento añadirá dolor. Es un melancólico final del primer intento de hallar sentido a la vida. La sabiduría nos enseña a apreciar las cosas en la justa medida. Con esto se logra ver lo que realmente son: conflicto de espíritu. La sabiduría halla el sinsentido de la vida antes que su sentido. El versículo 18 posiblemente se trata de un proverbio popular, remata así el pensamiento del predicador. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae dolor. En la Reina Valera 60 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade
ciencia añade dolor. El predicador Salomón quería descubrir si había algo que pudiera dar al hombre satisfacción permanente durante esta vida. Inquirir, examinarlo todo, desde todos los aspectos, fue su dedicación al parecer en este libro. Describió la vida así como este penoso trabajo que nos cansa. Experimentó ciertamente los placeres físicos de la vida. Llevó a cabo proyectos de edificación ambiciosos y costosos. Acumuló grandes posesiones y descubrió que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Salomón tenía abundancia de dinero, placeres y fama. Sin embargo, admitió que estas cosas no satisfacían. Salomón comienza con esta búsqueda de la felicidad debajo del cielo. Primero se inclina por la rama intelectual. Piensa que podría ser feliz si tan solo consiguiera suficiente conocimiento. Así que se aplica para adquirir la educación más completa posible. Se dedica a indagaciones y exploraciones, a síntesis y análisis, a inducciones y deducciones, pero pronto se apodera de él el desencanto de tener el conocimiento como fin en sí mismo. De hecho, dice que lo que Dios ha dado al hombre para que se ocupe son asuntos infelices, este impulso interior y profundo de encontrar el sentido de la vida. Hay una referencia a Dios en este versículo que no debe considerarse como consecuencia de fe profunda y personal. En esta sección se habla acerca de Dios. Y como hemos mencionado en la introducción, este nombre le presenta como el Todopoderoso que creó el universo. Pero Salomón no llega a reconocerle como Jehová, el guardador del pacto, que muestra gracia redentora a todo aquel que confía en él. Así que no hay duda de que Salomón recibió la mejor educación disponible en Israel en aquella época. Esto lo vemos por la llaneza en su afirmación de haber visto todas las obras que se hacen debajo del sol. Significa que llegó a un conocimiento muy alto en lo que hoy en día llegaríamos a conocer como ciencias, filosofía, historia, bellas artes, ciencias sociales, literatura, religión, psicología, ética, idiomas y otras áreas del aprendizaje humano. Pero todo un alfabeto de títulos después de su nombre y una pared empapelada de diplomas no le dio lo que buscaba. Al contrario, la conclusión a la que llegó es que todo es vanidad, igual que intentar agarrar algo elusivo o tan elusivo como el viento. Quedó frustrado al descubrir que el estudio de los libros no resuelven los enredos de la vida. Hay cosas torcidas que no se pueden enderezar y cosas incompletas que no se pueden contar. El hombre puede volar a la luna, pero el vuelo de la abeja desafía todas las leyes conocidas de la aerodinámica. Los científicos han logrado el conocimiento en cuanto a los átomos y los elementos más minúsculos, pero no pueden controlar los relámpagos ni almacenar su potencia. Han llegado a controlarse enfermedades, pero el resfriado común sigue sin conquistarse. Así que en la búsqueda intelectual, sea que aceptemos o no a Salomón como el autor del libro, debemos admitir que esta sección está de acuerdo con los intereses del rey de Israel en aquel momento. Esta es la búsqueda de la mente inquisitiva, el esfuerzo del hombre que trata de ver la vida tranquilamente y de verla en su totalidad. Buscar con sabiduría sobre todas las cosas. Pero la búsqueda intelectual no es plenamente satisfactoria. El escritor se volvió de ella como un penoso trabajo que dio Dios a los hombres para que se ocupen de él.
En el versículo 16 razona que si el rey, con todos sus recursos financieros y dones intelectuales, no ha llegado a satisfacción en esta búsqueda, ¿cómo puede ser que hombre alguno con menos recursos llegara a una conclusión diferente? El frustrado predicador concluye que los esfuerzos intelectuales de la vida son vanidad y aflicción del espíritu, porque lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Nosotros somos finitos. Debemos admitir que siempre podemos hallar más cosas torcidas de las que podemos enderezar. Poseemos, sin embargo, el poder por la gracia de Dios y nuestras propias personalidades creadoras de tomar la materia prima de la experiencia y nuestros propios egos inconclusos y hacer de la vida una empresa digna de su costo y promesa. Lo torcido sí se puede enderezar en las carreteras, en la sociedad, en el alma misma, no siempre fácil o rápidamente, y siempre será costoso, pero no tenemos otra opción que intentarlo. Vemos la conclusión de la investigación de Salomón. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que se hace debajo del sol nunca satisface verdaderamente al hombre. Todo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Lo torcido no se puede enderezar y lo completo no puede contarse. Es la idea que nos plasma en el versículo 15. Salomón nos está diciendo, no siempre se puede cambiar el pasado y es inútil preocuparse por lo que pudo haberse hecho. El único que puede enderezar lo torcido y proveer lo que falta es Dios. Así que la sabiduría y experiencia no pueden resolver todos los problemas. Tras ganar los laureles académicos, Salomón hizo un inventario personal. Podía jactarse de tener más sabiduría que todos los que reinaron antes que él en Jerusalén. Su mente había absorbido tremendas cantidades de conocimiento y también tenía sabiduría. Sabía cómo aplicar su ciencia a los asuntos prácticos y cotidianos de la vida, hacer buenos juicios y tratar justamente con los demás. Salomón recordó cómo se había disciplinado para adquirir, por un lado, sabiduría y por otro conocimiento acerca de las locuras y los desvaríos. En otras palabras, exploró los dos extremos de la conducta humana, solo por si el verdadero sentido de la vida se hallase en uno de ellos o en los dos. Pasó por toda la gama de las experiencias de la vida, pero su conclusión desconsolada fue que todo ello era aflicción de espíritu y como ir a la casa del viento. Si el intelectualismo fuera la clave del sentido de la vida, entonces nuestros campus universitarios serían utopías de paz, honestidad, moralidad y contentamiento. Pero no lo son. Antes, al contrario, son calderas de fermento, deshonestidad, inmoralidad y disturbio. La tan vista caricatura del típico estudiante del instituto con la cabeza envuelta en una toalla y tragando aspirinas con grandes tazas de café encaja a la perfección con la conclusión de Salomón en el versículo 18. En otras palabras, cuanto más sabio se es, más preocupaciones se tiene. Cuanto más se sabe, más doloroso es el vivir. Según estas palabras, es en parte cierto el dicho, bendita ignorancia, y ojos que no ven, corazón que no siente. El rey analizó lo que sucedía con los sabios y con los insensatos que se entregaban a sus locuras y desvaríos. Para él la sabiduría consistía sobre todo en ser justo y trabajar diligentemente. Creía que el sabio obtendría éxito de la mano de Dios, salud, buena fama, larga vida, prosperidad y felicidad. Estaba igualmente convencido de que el camino de los insensatos, caracterizado por el egoísmo, la impiedad y la pereza, conduciría a la destrucción.
Al observar lo que pasa a ambos grupos, seguramente Salomón vio que, en efecto, muchos de los sabios tarde o temprano prosperaban y a muchos de los necios les iba mal. Sin embargo, había excepciones. Algunos rectos sufrían intensamente, y algunos impíos disfrutaban de una vida suave hasta el día de su muerte. Por mucho que se esforzaba por entender esos casos, Salomón jamás pudo hacer que armonizaran sus creencias. En fin, existían contradicciones que él no podía resolver y tantas lagunas que ni siquiera alcanzaba a contarlas. Al darse cuenta de los padecimientos de los justos y de la prosperidad de los malos, se sentía afligido. Sentía que sería más feliz si hubiera quedado ignorante de estas incongruencias entre sus creencias y la vida real. El sondeo que presenta en los versículos finales, en el versículo 17 y 18, parece que el predicador reafirma su esfuerzo por conocer la sabiduría, pero agrega una palabra sobre sus técnicas de estudio. Trató de alcanzar la sabiduría mediante la comprensión de los supuestos, las locuras y los desvaríos. Este fue no solo un esfuerzo para experimentar todos los hechos, sino que el predicador descubrió que aún una teoría del conocimiento puede hacer aflicción del espíritu. El versículo 18 nos presenta una verdad que descubre una personalidad en crecimiento. Mientras más conocimiento se obtiene, más lagunas se observan en lo que se sabe y menos satisfecho se va a sentir con su desarrollo. Quien vive más de una vida debe morir más de una muerte. Pero ¿quién querría evitar los dolores del conocimiento a costa de permanecer ignorante? ¿Quién querría evitar las penas de perder seres queridos negándose a amar? Ganamos a medida que avanzamos en la búsqueda de la vida. Retirarnos de la búsqueda es perder la meta. Así que la inutilidad de la sabiduría humana, Salomón la demuestra en su reflexión personal. Salomón dijo que cuando meditó acerca de su gran sabiduría y su vasta experiencia por medio de la cual hizo su investigación, llegó a una conclusión sombría. Se dio cuenta de que en realidad sus cualidades le proporcionaban muy poca ventaja sobre locuras y desvaríos. Su búsqueda de la sabiduría fue tan frustrante como querer alcanzar aquello que no presenta forma, y al adquirirla todavía estaba muy lejos de aliviar la depresión que sentía por su lóbrego veredicto. Ese sentimiento empeoró la angustia mental, la molestia y la gran tristeza que experimentaba su corazón, es decir, este dolor que había aflorado en su corazón al meditar en estas cosas. Así que finalmente Salomón observa que el único que estaba preparado para resolver los complicados problemas de la vida era Dios. Salomón era el más sabio de todos los hombres. Lo testifica el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Se dedicó, como hemos visto, incluso a entender las locuras y los desvaríos en su búsqueda por las respuestas correctas. Pero la sabiduría que adquirió Salomón le añadió dificultades. La experiencia de Adán y Eva cuando pecaron consiguieron un conocimiento experimental del bien y el mal, pero puesto que estaban alejados de Dios, solo añadió dolor a sus vidas. Para el cristiano, la vida ciertamente es diferente. No podemos explicar todas las cosas, pero caminamos con Dios, con quien todo lo sabe y todo lo puede. Confiamos en la provisión y protección de Dios y reconocemos los límites que tenemos y creemos en el poder ilimitado de Dios. Así la conclusión de este capítulo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad.
Ante la complejidad de la vida y sus dificultades, muchas veces nosotros sentimos la misma frustración que expresa Salomón en esta su primera reflexión. Sentimos que no vale la pena luchar y esforzarnos, pues todo seguirá igual. No vale la pena que nos esforcemos, pues nada cambiará. Lo dice alguien que sabe de la vida. El predicador forma parte de la sociedad al más alto rango, pues es descendiente de David. Su posición le ha permitido gustar de todo y evaluar, y desde su experiencia declara que todo es efímero, pasajero y sin valor. De nada pues sirve entonces el esfuerzo. No importa cuán duro trabajemos, nadie en todo el mundo podrá cambiar nada. El predicador extiende su experiencia personal y hace una declaración de valor universal. La experiencia del predicador y la nuestra, al igual que el predicador, nosotros hoy también nos expresamos así en muchas ocasiones, pues a pesar de nuestros esfuerzos por el amor, la paz, el bienestar, sigue habiendo odio, guerra, miseria y marginación social. Esto es frustrante y estamos tentados a decirnos, nada cambia, no vale la pena esforzarse. No vale la pena, pues como ocurre en la naturaleza, así ocurre en el hombre. Para el predicador, lo que observamos en la naturaleza simboliza la condición del hombre. El mundo, el sol, el viento, las aguas sufren constante transformación en un ciclo que requiere gran esfuerzo, pero a la vez es monótono sin ningún final. Para Salomón, lo que ocurre en el ciclo natural simboliza el fracaso del hombre a pesar de sus esfuerzos de conseguir algo en la vida. Como ocurre en la naturaleza, los seres humanos constantemente se repiten en las luchas y transformaciones de la vida, pero nadie es capaz de explicarlos. La experiencia del predicador y la nuestra, como le ocurriría al predicador en esta primera reflexión, nosotros también podemos caer en el error de pensar que formamos parte de un ciclo competitivo imposible de romper y por lo tanto que estamos a merced del destino, por lo que no vale la pena esforzarse y luchar. No vale la pena, pues se olvidarán de ti y tu memoria no permanecerá, dice en la sección que leímos el día de ayer de los versículos 9 al 11. Además, según el predicador, aunque nos esforcemos en hacer algo que merezca la pena, se olvidarán de ello. Nadie agradecerá ni se acordará de los esfuerzos. En último extremo, no habrás hecho nada nuevo. Tu esfuerzo no es vano. A ti te parece nuevo, pero eso ya lo hizo antes alguien, solo que nos olvidamos de ello. El predicador usa este delicado elemento del orgullo personal, tocando la fibra más íntima. No habrá memoria de ello. Si miramos a la historia, son contadas las personas y los hechos que se recogen si tenemos en cuenta los miles y millones de personas que han pasado por este mundo y las circunstancias que lo han ido forjando. Evidentemente, quizás pasamos inadvertidos, pero esto no debe llevarnos a pensar que no vale la pena trabajar duro y esforzarse en este mundo. Pero cuando vemos que nuestros pequeños logros de cada día no transforman la realidad circundante como el predicador, podemos sentirnos frustrados. Ciertamente, sería fácil hacer nuestra frustración el elemento que abunda en nuestra vida, si no fuese por la experiencia de la vida en Cristo. En esta primera reflexión, el predicador es una muestra de lo que no debe ser la actitud del cristiano frente a la vida. Aún y a pesar de que a veces estamos tentados a decir no vale la pena, no debemos ceder a la tentación, pues el mundo es la suma de pequeñas y grandes acciones y no importa cuán pequeño sea nuestro esfuerzo en el contexto del mundo y del universo, todo aquello que hacemos tiene no solo consecuencias directas en nuestra realidad inmediata, sino consecuencias más allá de lo que podemos objetivamente medir y pesar. Como cristianos, nuestras acciones todas redundan en presencia del reino. Así, esta conclusión de el predicador, que mientras más entendimiento se tenga,
se experimentarán más sufrimientos y más dificultades, se vuelve cierto. Cuando nosotros, como Salomón, queramos encontrar el significado de la vida, deberemos estar listos para sentir más, pensar más, cuestionar más, sufrir más y hacer más. Estamos listos para pagar el precio que exige la sabiduría. Salomón pone énfasis en estos dos tipos de sabiduría en el libro de Eclesiastés: el conocimiento, razonamiento, filosofía humanos, y la sabiduría que proviene de Dios. En estos versículos, Salomón está hablando del conocimiento humano. Cuando el conocimiento humano deja fuera a Dios, solo saca a relucir nuestros problemas, debido a que no puede proporcionar las respuestas sin una perspectiva y una solución eterna de parte de Dios. Así que clamemos, oremos para que nuestros discernimientos, nuestros pensamientos vayan aderezados de la palabra de Dios y encontremos así el perfecto consuelo en su palabra. Estemos conscientes de que conocer más implica hacer más, que el conocer más también implica que nosotros podamos llegar a experimentar sufrimiento, que el conocer más también nos acercará a más conocimiento de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre y Dios, Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu amor inagotable. Y Señor, porque en todas las cosas tú siempre nos permites seguir creciendo. Ponemos en tus manos ahora nuestras vidas, Señor, nuestra existencia, y clamamos a ti, Señor, y pedimos acerca de las cosas que son importantes. Permítenos seguir creciendo en conocimiento y amor para contigo, Señor, y te pedimos, Señor, que nos permitas ser vasos útiles en tus manos. Señor, también así como has permitido conocimiento, permite también que podamos seguir creciendo en amor para contigo, y que en todas las cosas estemos siempre atentos a glorificar tu santo nombre. Señor, dejamos nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras necesidades en tus manos, Señor, sabiendo que tú has de responder de la mejor forma. Te pedimos piedad y misericordia para aquellos que están alejados de ti, y para aquellos, Señor, que están también pasando por tribulación y dolor, para que tú les sostengas y les guardes. Gracias, Padre, de todas tus bendiciones, por tu amor inagotable, por todo lo que eres, por lo que haces, por lo que harás y por lo que ya has hecho. Todo lo clamamos a ti y lo rogamos a ti en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.